Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Ayer fue inaugurado en La Habana la tercera conferencia de estudios estratégicos, transición hacia un nuevo orden internacional, desafíos, amenazas y oportunidades. Un importante evento convocado por el Centro de Investigaciones de Política Internacional de nuestro país con el coauspicio del Instituto Superior de Relaciones Internacionales del MINREX y también el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que está cumpliendo además aniversario importante en estas jornadas. De este evento, de lo que se ha estado discutiendo, de las visiones que tienen nuestros invitados sobre la situación de América Latina, estaremos hablando hoy en esta mesa redonda que tengo el placer de compartir con un panel de lujo. Están con nosotros esta tarde, bueno, alguien de casa, porque ella es panelista habitual de nuestras mesas redondas, Santiago Pérez Benítez, subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional, anfitrión, por supuesto, de nuestros invitados. También está con nosotros Hugo Moldis, profesor universitario, exministro de Gobierno de Bolivia, amigo, por supuesto, de muchos años y también, pues, colaborador del sitio web Cuba Debate. Me acompaña también esta tarde otro conocido, el doctor Julio Gambina, economista, profesor universitario en Argentina, presencia permanente con nosotros en diversos momentos acá en la mesa redonda. Y bueno, tengo el placer de que esté por primera vez con nosotros acá en este programa el doctor Darío Salinas, profesor universitario, investigador mexicano, quien además es una reconocida personalidad en el ámbito de las ciencias sociales. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa de hoy. Yo lo invito a que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa. Y antes de entrar en el análisis de los temas de nuestra mesa de hoy, empecemos como es habitual con la noticia del día. Hoy el gobierno de Estados Unidos ha anunciado su decisión de abandonar la UNESCO, rememorando ya decisiones pasadas en otros gobiernos de ese país. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, ha anunciado que Estados Unidos ha decidido retirarse de la organización tras haber suspendido ya en 2011 el pago de sus contribuciones a la organización de la ONU. La responsable de la UNESCO explicó en un comunicado que el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, le ha notificado oficialmente esa decisión, que ella lamenta profundamente y considera una pérdida para el multilateralismo y para la familia de Naciones Unidas. El gobierno estadounidense ha expresado su deseo de establecer una misión permanente como país observador ante ese organismo de las Naciones Unidas. Estados Unidos desde hace algunos meses atrás había advertido su intención de revisar sus relaciones con la UNESCO, clasificando de afrenta a la historia la decisión del organismo de declarar la ciudad vieja de Hebrón en Cisjordania ocupada Patrimonio Mundial en peligro. La nominación del sitio había sido presentada por Palestina. Según las normas constitutivas de la UNESCO, la salida de Estados Unidos se hará efectiva el 31 de diciembre de 2018. Bueno, una información que dio el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el día de hoy, que como se dice se hará efectiva a partir del 31 de diciembre del 2018. Estados Unidos dice que continuará como observador en la UNESCO, algo que ya hizo la administración Reagan en la época de los 80 cuando la UNESCO impulsaba las nuevas perspectivas de la comunicación en el mundo. También, por supuesto, se habla de esta decisión del 2011, después de que la UNESCO apoyara al nuevo Estado palestino como miembro de esa organización, y ahora esta nueva decisión que va acompañada también de la retirada israelí que se ha dado a conocer en la jornada de hoy. Es parte de esa percepción de política exterior que tiene la administración Trump, que ya sabemos en cuántos frentes está ahora mismo embarcado y que es parte también de ese análisis que haremos hoy en nuestra mesa redonda, mirando sobre todo hacia América Latina. Así que a ustedes los invito entonces a que nos acompañen en el análisis estratégico de la realidad latinoamericana de hoy. Bueno, y como decíamos en la introducción de nuestro programa, ayer fue inaugurada en La Habana la tercera conferencia de estudios estratégicos que convoca el Centro de Investigaciones de Política Internacional. Santiago, ¿qué importancia tiene este evento
hacia qué objetivos ha estado dirigido esta tercera edición de la conferencia y cómo ustedes han vislumbrado la participación, la presencia de tantos amigos y estudiosos de diversas partes del mundo. Randy, un saludo para ti, un saludo para los televidentes y radioyentes. Como tú decías, es la tercera conferencia, es decir, llevamos ya en 3 ocasiones anteriores hemos desarrollado este tipo de conferencias. Lo que buscamos es analizar las tendencias globales, tendencias regionales, que tienen un impacto sobre América Latina, sobre Cuba, sobre la economía mundial, sobre las relaciones internacionales, desde una óptica científica, desde un análisis que emplea los instrumentos de la politología, de la economía, de las relaciones internacionales, porque nos damos cuenta de que para los científicos sociales comprometidos con el desarrollo de nuestra región, con el desarrollo de nuestros respectivos países, es fundamental tratar de entender lo que está pasando, Randy, y los escenarios, las perspectivas. Entonces, un poco en esta lógica es que nosotros hemos decidido desarrollar estas conferencias de estudios estratégicos, que en esta ocasión está además hecha en consonancia con el 50 aniversario de CLACS, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que agrupa a una inmensa cantidad de centros en la región y que en el caso de Cuba también tiene 25 centros asociados. Es decir, no es solo el evento nuestro, es un grupo de eventos que se están desarrollando al mismo tiempo en nuestro país, con una participación de un gran conjunto de centros cubanos. Estaba viendo el programa y son varios talleres, conferencias, un programa bien cargado de estos 3 días. Estábamos hablando antes de empezar, es muy difícil participar en todo, porque además muchos son paneles que transitan al mismo tiempo. Estamos hablando, Randy, al menos solamente en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que es también quien coauspicia con nosotros este evento, estamos hablando de 32 paneles, 129 ponencias de 35 universidades, es decir, realmente con amigos y colegas y compañeros de cerca de 25 países. Es decir, realmente es un esfuerzo organizativo y es un esfuerzo para intercambiar experiencias, porque de la experiencia sale la luz del análisis conjunto de muchos de estos temas. Realmente los paneles han abordado disímiles temas. Primero, cuestiones globales que tienen que ver con el mismo tema de la globalización. Estábamos también hablando con el profesor Gambina de los eventos de globalización que realizábamos aquí. Excelente lo que eso implicaba en términos del conocimiento. El tema de la carrera armamentista, el tema de los conflictos de los bloques de poder. Muchos de los temas que los televidentes nos han visto analizar, ¿no? Acá en la mesa redonda. El tema de la emergencia de las llamadas potencias emergentes, los conflictos, todo esto tiene paneles propios. Los temas de la migración, también el papel de los BRICS en este nuevo esquema internacional, por supuesto las situaciones regionales, Asia, Medio Oriente. Es decir, estamos en presencia de un evento, porque es que un evento que tiene una proyección amplia, porque aunque hay muchos televidentes que dicen, bueno, es que a lo mejor no nos afecta, sí nos afecta. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver en esta situación donde hay un nivel de vinculación tremenda entre los acontecimientos en las realidades internacionales y que al final, por supuesto, afecta a nuestra región y afecta a Cuba específicamente. No quería olvidar decir que contamos con en la inauguración la participación del vicerrector del IRRI, el compañero Gerardo Hernández Nordelo, hizo una excelente exposición sobre el papel del Che. Y aquí también se me había pasado a decirte, analizamos el papel del pensamiento del Che a raíz del 50 aniversario de su desaparición física, porque nos hemos dado cuenta de que del papel del pensamiento renovador del Che, de cómo el Che vio en su momento no solo los temas de la transición, no solo los temas de la construcción del socialismo, esto vinculado con los procesos que acontecen en América Latina, sino cómo vio la naturaleza del imperialismo. Recientemente el compañero Díaz-Canel mencionó lo del Che, ¿no? Lo del tantito así, que no se le podía dar al imperialismo ni un tantito así. Y yo creo que ha sido muy enriquecedor el debate. Todavía estamos en el segundo día, tampoco es para
para hacer conclusiones, pero realmente la opinión que tenemos y que hemos compartido es que ha sido muy enriquecedor, nos ha ayudado mucho y nos está planteando retos, por supuesto, porque la realidad es muy compleja, a las ciencias sociales, en este caso cubanas, también latinoamericanas, y a las ciencias de las relaciones internacionales, que en Cuba siempre han tenido un desarrollo y que cada vez van a ser más importantes para entender los desafíos que tenemos en el sistema internacional, en nuestra región, pero también para nuestro país. Es una visión muy amplia, por supuesto, de la política internacional, de ahí se habla, por supuesto, del centro que auspicia este evento, pero que tuvo un panel especial ayer muy importante, en el que participaron mis otros tres invitados, que tiene que ver precisamente con el pensamiento del Che y esa visión de la dinámica entre revolución y contrarrevolución que se vive en América Latina. Algunos dirían el proceso de restauración conservadora o no. Es decir, hay muchas visiones, quizás con el mismo pensamiento, pero con diferentes términos. Y me gustaría, Hugo, escuchar su opinión. ¿En qué momento estamos en América Latina? ¿Qué es lo que se está manifestando hoy en esa dinámica entre nuestra región y Estados Unidos? ¿Cómo pudiéramos caracterizar este momento para las fuerzas progresistas de este continente? Sí, yo diría dos ideas centrales. La primera es que estamos viviendo desde el siglo XIX el momento de mayor tensión entre Estados Unidos y América Latina, entre las fuerzas que apuestan a la emancipación y Estados Unidos que apuesta, obviamente, al restablecimiento no solo de su dominación, sino de la hegemonía en América Latina, que le es estratégica. Ya Atilio Borón ha dado suficientes argumentos, los suscribo todos, sobre la importancia que tiene América Latina para los Estados Unidos, que siempre ha tenido, y hoy sobre todo en un momento que más allá si China es capitalista o socialista, que ese es un tema que hay que debatirlo, como planteaba claramente Julio allá en el CIPI, lo evidente que es una potencia. Y Estados Unidos no cree en el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes, a propósito de las relaciones internacionales, tenía vigencia en Europa, claro, porque estaba Francia, España, Alemania, es decir, no había una sola potencia. Y en ese momento llamadas mundiales, pero en realidad eran potencias regionales. Estados Unidos no cree en el concepto de equilibrio de poder, quiere para sí mismo absolutamente todo, lo dice Kissinger en su libro La diplomacia. Entonces, en ese contexto hay un Estados Unidos que más que reflejar fortaleza, quizás está reflejando debilidad, porque trata por todas las formas posibles de evitar esta transición hegemónica de un mundo unipolar a un mundo multipolar. ¿Sí? Se resiste a eso. Y se resiste, y vamos a traerlo al Che, de la forma violentísima. ¿Sí? Cuanto más acorralado esté Estados Unidos, más violento, más injerencista, más intervencionista va a ser hacia cualquier país de América Latina, incluso que tenga proyectos que no sean revolucionarios. La más mínima reforma a Estados Unidos le molesta. Entonces, primera idea, estamos en el momento de mayor tensión desde el siglo XIX. La primera guerra militar imperialista, decía Lenin, precisamente fue la invasión a Cuba, no que pasó al imperialismo español al imperialismo norteamericano directo. En el siglo XX, la confrontación fue con aquella revolución que hizo el acontecimiento cardinal, lo dice el Che a propósito de la caracterización de la revolución cubana, ¿no? Y el tema de la playa Girón, la crisis de los misiles, etcétera, pero teníamos una América Latina todavía con un universo, un mar de gobiernos afines a Washington, ¿sí? En cambio hoy tenemos gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, que ciertamente han modificado, no sustancialmente, pero han modificado las relaciones de fuerza en América Latina. Teníamos mayor relación de fuerzas a favor hasta hace unos años, nuevos golpes se han deshecho de varios gobiernos progresistas, pero bueno, Estados Unidos de todas maneras no la tiene fácil, no puede decir que tiene el camino allanado para establecer su dominación y su hegemonía en los términos que le tenía en el pasado. La segunda idea que yo he lanzado es que estamos en un momento de frágil equilibrio de fuerzas, ¿sí? De todas maneras, cuando uno ve el pasado, hay muchas razones para ser optimista, ¿verdad? Porque en el pasado no teníamos un equilibrio. No había equilibrio, ni siquiera frágil. Ni siquiera frágil, exactamente, ¿no? Es verdad que hay peligro, acechan peligros a nuestras revoluciones, a nuestros procesos,
tanto por las acciones que hace el imperialismo como por cosas que hemos quizás dejado de hacer o que las estamos haciendo mal y que explican también este equilibrio, este frágil equilibrio de fuerzas. Bueno, ese es el contexto que yo veo para América Latina, que por lo tanto plantea un montón de desafíos, de tareas que deberán hacerse desde los estados, pero también desde los movimientos sociales, desde el pueblo organizado. En fin. Es una situación, sin duda, pudiéramos decir, diferente a la que tuvimos durante la primera parte de este siglo. Del 2000 al 2015 vivimos un momento de auge, de ofensiva de esos procesos progresistas. Ahora estamos en ese frágil equilibrio de fuerza. Como sí, habíamos sido, como diría Raúl Castro a propósito de Cuba, pero utilizo como referencia, de victoria tras victoria, ¿sí? Y bueno, el camino, todos sabemos que el camino a la emancipación no es un camino recto, no es un camino lleno de flores, es más, es de caminos accidentados, más de espinas que de rosas, y creo que esto va a poner a prueba ciertamente la capacidad que tengamos de recuperar la iniciativa política, de nuevamente ser los que agendemos la política internacional, y para eso es fundamental la unidad, como condición de la victoria, la articulación de nuestros procesos, de nuestros gobiernos, incluso con gobiernos de derecha que lo que hacen es estar muy lastimados por esta ofensiva imperial que cada vez les va recortando su autonomía. Entonces, ¿cuál es el espacio ese? La CELAC. La CELAC es un espacio donde nos encontramos todos y ya va a depender mucho de la capacidad que tengamos desde ciertos niveles para lograr lo que se había conquistado con la presencia de Chávez, el gran articulador, pero también con la influencia política e ideológica del comandante Fidel Castro. Entonces, ¿cómo sustituimos a Fidel y a Chávez para construir un escenario en condiciones muy difíciles de frágil equilibrio de fuerzas? Creo que es el mayor desafío que tenemos. Bueno, de eso podremos hablar un poquito más adelante. Gracias, Hugo. Hagamos un breve alto para seguir en nuestra mesa redonda. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo. Todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, y Julio Gambina viene precisamente del país que mejor puede hoy ilustrarnos qué ha significado ese choque entre procesos progresistas y los intentos hegemónicos de Estados Unidos, esa búsqueda de una restauración conservadora en nuestra región. ¿Qué está pasando, Julio, en Argentina? ¿Cómo caracterizaría la situación de tu país? ¿Qué impacto tiene hacia ese frágil equilibrio de fuerzas del que hablaba nuestro amigo Hugo aquí en la mesa redonda? Lamentablemente Argentina es noticia por eso. Vos señalabas... Bueno, y además porque clasificar para el Mundial, no solo por eso. Messi, gracias al Mesías. Sufrimos mucho con eso. Vos decías que el 2015 es un año de cambio. Y es el año en que se elige, en noviembre del 2015 se lo elige a Mauricio Macri, presidente de la Argentina. Asume en diciembre del 2015 y empieza una nueva historia para la Argentina y para América Latina, porque yo creo que para la estrategia del imperialismo, de las clases dominantes, no es lo mismo Temer en Brasil, muy criticado, con muchas sombras de corrupción, con un acceso al gobierno por una situación de golpe parlamentario. Y con nula popularidad. Claro, entonces el caso de la Argentina es un caso emblemático importante porque se accede con consenso electoral. En 15 días tenemos elecciones parlamentarias, las elecciones de medio término,
y es muy probable, todos los encuestadores, análisis, por derecha y por izquierda, piensan que el gobierno de Mauricio Macri se puede consolidar, con lo cual ahí tenés un dato muy importante, que hay consenso electoral muy importante para seguir gestando al macrismo como la primera minoría en la Argentina. Eso es importante, no es mayoría, es la primera minoría. Pero el otro dato para ver la realidad argentina tan contradictoria es que este año 2017 ha sido un año de inmensas movilizaciones populares. Por ejemplo, recientemente la última alude a, bueno, ¿dónde está Santiago Maldonado? Es el más reciente desaparecido de la Argentina, de hace casi 80 días que ha desaparecido, y ha desaparecido en circunstancias de represión de fuerzas de seguridad del Estado argentino. Por eso es que se habla, la calificación jurídica es de desaparición forzada. Entonces lo que tenés es un gobierno que está actuando para cambiar la correlación de fuerzas en la Argentina, pero que apunta hacia América Latina. Digamos, hoy Estados Unidos, México está muy cerca de Estados Unidos, sabemos que México siempre ha jugado a favor de esa posición, sobre todo en los últimos años, pero el caso argentino es de un presidente y un gobierno consensuado para hacer realidad el cambio de la agenda política de América Latina en el siglo XXI. En tu opinión, Julio, lo que un poco Menem simbolizó en el periodo neoliberal, viene a ser Macri ahora para esta nueva etapa de... Para la nueva etapa. Mira, incluso Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de gobiernos radicales, de gobiernos peronistas y de la dictadura militar, acaba de hacer declaraciones muy valorables sobre la política económica actual como una política adecuada, correcta. Es una política de pérdida de derechos en toda la línea. Es más, como no tiene toda la fuerza política, el gobierno está planteando que con el consenso electoral que imagina para el domingo 22 de octubre y el nuevo Parlamento que asume el 10 de diciembre próximo, la idea es avanzar en reforma laboral, si se puede, al estilo Temer, Brasil. Al estilo brasileño. Y si no se puede, dicen, vamos a negociar lo que sea para ir progresivamente restringiendo derechos de los trabajadores. Modificar el régimen de convenciones colectivas, afectar el salario, por supuesto, avanzar en la flexibilidad, pero no solo reforma laboral, reforma previsional, reforma penal, para ir sobre los menores, bajar la edad de imputabilidad, para que personas de 16 años puedan ser imputadas en crímenes. No pueden votar, pero sí pueden ser llevados a cárcel. Reforma educativa. Digamos que hay un conjunto de reformas reaccionarias que el gobierno empuja pensando que hay consenso electoral. Pero creo que lo más importante es que esto juega sobre América Latina, en consolidar la expulsión de Venezuela del Mercosur, en tratar de romper la estrategia de integración, que fue una de las novedades de los primeros 15 años, como decís, y yo diría los primeros 10 años, que yo digo el 2010 es el momento cumbre, quizás el último estertor es la presidencia cubana de la CELAC, porque yo coincido en el papel de la CELAC, pero no es lo mismo la presidencia cubana de la CELAC en el 2013 que otras potencialidades que pueda desarrollar la CELAC en nuestro tiempo. Lo que se expresa en Argentina es que hay un rebrote de la ofensiva del capital contra los trabajadores, contra la naturaleza y contra la sociedad. Algo que viene, como bien señalás, desde los 90, pero que ante el cambio político que hubo en la primera década del siglo XXI, la fuerza es impresionante. Y si Argentina, como decías, está allá en el sur, siendo ese referente para lo que Estados Unidos quiere en la región, México es esa expresión contradictoria de lo que Estados Unidos quiere y no quiere para América Latina. Desde la renegociación del Telecán, que ahora está en su pleno apogeo y donde amenazan hasta sacar a México de esa negociación, hasta el famoso muro que Trump se plantea para su país. Darío, ¿cómo ve esa disyuntiva para América Latina y en especial para México de las relaciones hoy con Estados Unidos? Sí, gracias antes que nada por la posibilidad de poder compartir algunas reflexiones en torno a esta agenda que nos preocupa inmensamente. Creo que efectivamente la disyuntiva está planteada,
pero también hay decisiones que están otorgando un rol preponderante en la política norteamericana a México. Para desgracia de América Latina y el Caribe, ese rol está en acción y además va adquiriendo una mayor fuerza. Hemos visto con mucho pesar la falta de respuesta ante una política muy agresiva antes de las elecciones del actual republicano que ocupa la oficina oval, durante y también después. Y acompañando a esta retórica extremadamente guerrerista, porque finalmente la decisión del muro es una decisión guerrerista, militarista, alejada completamente de los esquemas diplomáticos, que expresa además una voluntad de hacer las cosas a partir de medidas de fuerza. Bueno, ha habido respuestas verdaderamente endebles en relación a esa agresión. Lo otro que yo creo que hay que decir también es ya ni siquiera una presencia, sino el criterio norteamericano con carta de ciudadanía en el accionar desde el norte. Entonces me parece que eso es un elemento que va desarrollándose, que se nota en una política migratoria, hoy por hoy, que no solamente afecta, como el problema del muro, a México, porque es una bofetada, en primer lugar, a su país vecino, pero también al conjunto de América Latina, porque los problemas involucrados en la política norteamericana pasan por México, pero son del conjunto de la región. Yo creo que esto hay que tenerlo en consideración. Y lo que va ocurriendo también en el sur del continente, es decir, estamos en presencia de una derecha envalentonada. Y eso se nota en Argentina, se nota en Brasil, es decir, a través de dos mecanismos, es decir, obtener el triunfo electoral en el caso de Argentina para llevar a cabo una política regresiva, no novedosa, pero sí profundamente regresiva, y en Brasil a través de un golpe parlamentario, sumado a esto, a las decisiones de facto sobre el continente, como por ejemplo la posibilidad que piensa la derecha de que lo que se ha avanzado en términos de una relación político-diplomática hacia la normalización entre Cuba y Estados Unidos, eso está hoy día cuestionado por decisiones muy, muy contundentes desde el 14 de junio para adelante, incluso incluyendo los últimos episodios sobre los famosos problemas sónicos, que entre paréntesis, un compañero me preguntaba cómo me sentía, yo le dije perfectamente. Sin mareo. No tiene dolor de cabeza, ni mareo. Sin dolor de cabeza, sí. Sin náusea y con el sistema auditivo perfectamente para seguir discutiendo y escuchando lo que tenemos que escuchar. Por cierto, el New York Times ha publicado hoy un artículo interesante de dos científicos hablando precisamente de la inverosimilitud de todas esas elucubraciones sobre el tema sónico. Pero creo que sobre todo también es importante para los estudiosos en América Latina, pero creo que para los pueblos, un poco lo que está pasando con esos dos territorios, podríamos decir que son más cercanos a Estados Unidos. México por la frontera, Puerto Rico por la colonia. A Puerto Rico prácticamente lo han tirado al abandono en medio de las terribles circunstancias que está viviendo ese país después del paso del huracán María. Creo que para buenos entendedores, creo que esos dos ejemplos debieran bastar. Debieran bastar y eso está a la luz, sobre todo por la reacción gubernamental. Pero yo quiero señalar una cosa que es una materia prima muy importante para quienes vivimos recientemente en México y vivimos esta catástrofe, esta desgracia enorme, la respuesta de la población. Si el neoliberalismo pensó que el individualismo se iba a convertir en forma de conducta, yo creo que se equivocó si uno ve la generosidad y la solidaridad de la gente. No me estoy refiriendo a las instituciones ni a la respuesta gubernamental, sino a esa capacidad generosa, inmensa, de asistir sin pedir nada a cambio frente a la desgracia al que está al lado. Y me parece que, ojo, si hay un debate en torno al individualismo y a esa mirada de querer resolver a partir de uno e incluso aplastando al vecino, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Es una reserva de largo plazo, por supuesto, para trabajarla. Fue una de las cosas más sorprendentes en medio de la tragedia de lo que pasó en México. Gracias, Darío. Este viernes, Mesa Redonda Internacional, ex becarios de la isla, 40 años después. El aniversario 40 de la educación internacionalista en la Isla de la Juventud reunió esta semana en Gerona a decenas de ex becarios de África, Asia y América Latina, formados en Cuba por iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Una representación de ellos comparten recuerdos y emociones de aquella experiencia solidaria en la Mesa Redonda Internacional que se transmitirá este viernes a partir de las 7 pasado meridiano desde el Telecentro Islavisión a través de Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Habana Cuba y los canales en YouTube y Facebook de la Mesa Redonda. Este programa se retransmitirá al cierre por el canal educativo. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Básicamente de los temas que yo abordaré está el tema de la nueva ruta de la seda, que es uno de los nuevos proyectos, megaproyectos chinos, con una gran proyección internacional. Esta reunión en principio es un gran encuentro entre académicos, intelectuales, políticos, donde se muestran diferentes visiones sobre estos temas. Es importantísimo conocer en qué mundo estamos viviendo, porque el mundo ha cambiado mucho, el capitalismo incluso no es el mismo del siglo XX, tiene características distintas, hay elementos que nos confrontan mucho hoy en día, como por ejemplo el hecho de que cada vez más están combinadas tanto una estrategia institucional del Estado norteamericano sobre América Latina, como simultáneamente las estrategias moleculares de las propias empresas, de las grandes empresas que están llegando para posicionarse en nuestros territorios y para quedarse con todos nuestros recursos. Voy a coordinar un panel dentro del evento que hemos titulado Revolución y Contrarrevolución en nuestra América, o sea, en América Latina y el Caribe, una mirada en el 50 aniversario de la inmortalización del Che. El sentido que tiene el panel es analizar en conjunto desde diferentes perspectivas cuál es la vigencia que conserva la obra del Che en estos momentos trascendentes que está viviendo el continente, especialmente en un momento en que estamos observando por todas partes lo que he llamado una contraofensiva oligárquico-imperialista contra todos los procesos de cambio favorable a los intereses nacionales y populares que se han venido desarrollando en América Latina, al igual que contra la Revolución Cubana. Bueno, son opiniones de algunos de los participantes en este evento, de los temas que se han ido tratando y que sobre todo, pues como se plantean, tienen una mirada estratégica hacia lo que debe ser la realidad internacional global y en particular de nuestra región. Hemos estado recientemente, en un importante evento sobre los temas de la disputa en América Latina y especialmente la batalla mediática. Después estuviste en Valle Grande en todo el debate alrededor del Che y ahora estás aquí en La Habana. Creo que son escenarios que nos llevan a pensar de que en medio de estas circunstancias no hay quietud. Hay un pensamiento de la izquierda latinoamericana en busca también de reposicionarse en medio de este frágil equilibrio del que tú hablabas. ¿Cuáles serían, en tu opinión, las tareas fundamentales, hacia dónde dirigir las acciones de la izquierda, de los movimientos progresistas en estas circunstancias? ¿Qué experiencia, por ejemplo, desde Bolivia se pudiera trasladar a la realidad de lo que está viviendo hoy el movimiento progresista en nuestra región? Sí, yo creo que tenemos que hacer varias cosas y las tenemos que hacer bien hechas, porque ese tántico así del que hablaba el Che a propósito del imperialismo, a veces se lo podemos dar por omisión, ¿no? Entonces, por un lado está el tener los que están en función de gobierno, la izquierda en función de gobierno, llevar adelante una gestión no solo más amplia, sino sobre todo más eficiente, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, parecería increíble porque hay gente que ha accedido a servicios por primera vez en su vida, del abuelo, del tatarabuelo, etcétera, no tenían acceso ni a servicios básicos a los que en el siglo XXI hay que sumar el acceso a las telecomunicaciones, en fin, no había. Pero los jóvenes valoran eso, pero no por haber accedido a los servicios se muestran políticamente con disponibilidad positiva o favorable, por ejemplo, a votar por Evo. ¿Qué es lo que hemos podido detectar? Que
acceden a los servicios, pero hoy quieren la calidad de los servicios. ¿Sí? Este es un tema que puede razonar capitalista, todo lo que tú quieres, pero significa ser, entre comillas, porque yo creo que si hay algo que hacía, que en lo que trabajaba el Che también, era en ser también cada vez más eficiente. Más eficiente, claro. ¿Sí? Segundo, necesitamos hacer trabajo político desde los medios. Ahí nos ayudan muchos instrumentos de carácter internacional como Telesur, ¿no? O la presencia permanente en las redes y en los sitios web que, por ejemplo, tiene varias páginas cubanas, entre ellos Cuba Debate, en fin. Pero necesitamos dar una batalla desde los medios, también con mayor calidad. Fernando Buenavaz dice, bueno, no se trata solo de producir, sino de producir bien. De no hacer, vamos a hacer parafrasear también al Che a propósito de sus apuntes críticos de economía política, no hacer manuales de ladrillo, es decir, no hacer programas de ladrillo, ¿sí? También hay que hacer programas diversos que también puedan jugar con las diferentes subjetividades de la gente. No podemos dejar de hacer el trabajo político con los movimientos sociales, con la clase obrera organizada, con el pueblo, con ese concepto de pueblo del que nos hablaba Fidel, donde estaban todos menos la burguesía, ¿verdad? Entonces, trabajo político que a veces se descuida por hacer un mayor énfasis en la gestión. Entonces, no podemos dejar de hacer un mayor internacionalismo latinoamericano, un mayor internacionalismo revolucionario, ¿no? Porque la suerte de nuestro proceso, y sí, yo creo en la manera en la que hay que pensar, depende de la suerte de cómo le va a Venezuela, de cómo le va a Cuba, de cómo le va a la Argentina en su lucha de resistencia contra el neoliberalismo, de cómo le va a México. Es decir, esto está poniendo también en el tapete de discusión el salir de los estrechos márgenes del nacionalismo, no solamente estatal, sino a veces como se comportan las propias organizaciones y generar una mayor articulación de carácter continental. Y yo diría algo más, necesitamos demostrarle a la gente, no solo con retórica, sino con hechos, que esa sociedad nueva a la que estamos apostando es una sociedad cualitativa y cuantitativamente superior a la del capitalismo. Estamos dando pasos en cada una de nuestras revoluciones, ¿no? Quizás no es lo que todavía queremos, pero es hasta donde hemos podido lograr. En el caso cubano, por ejemplo, la incorporación del socialismo próspero y sustentable ya es un horizonte, ¿sí? Porque la gente sí, socialismo sí. El socialismo no se construye con las armas, le decía Julio Gambina recordándolo al Che, con las armas ni con los métodos del capitalismo, ¿sí? Porque si todos queremos tener un auto, ya los solos chinos acaban el mundo, ¿verdad? No lo hacen sostenible. Pero a la vez necesitamos demostrar que el socialismo es capaz de garantizar las necesidades materiales, pero también las necesidades espirituales y culturales de la gente. Y creo que se trata por lo tanto, de ir diseñando en una iniciativa política ese nuevo tipo de sociedad que estamos construyendo con mucha dificultad. Un reto que tiene como usted señalaba, parte importante el papel de la ideología, el papel de los medios, el papel de la batalla de ideas, como decía Fidel, y que un poco también diseñaba o fotografiaba el vicepresidente boliviano García Linera en un reciente artículo donde decía que no vale solo con la buena gestión administrativa, los buenos resultados económicos, si eso no va acompañado de una conciencia política, de un debate con la gente, de una movilización política hacia las personas que en algún momento fueron o desahuciados o pobres y hoy son o están en mejores condiciones o son clase media y empiezan a pensar de otra manera. Es parte también de las realidades que vive este continente. Como también hemos visto en las últimas jornadas, en las últimas semanas, meses, la manera en que se han tirado la yugular de Venezuela, Julio, y que es una demostración de que, como decía Marx en su 18 Brumario, pues cuando ellos son el poder, la democracia funciona. Cuando están en la oposición y otro tiene que ejercer la democracia, pues hay que arrasar con todo lo que se ponga por delante. ¿Cómo entender en estas circunstancias el papel de los movimientos sociales? Tú que has trabajado tanto con los movimientos sociales en Argentina, ¿cómo rescatar esa fuerza que los movimientos sociales
tenían y tienen en nuestra región y que fueron los que sostuvieron la llegada al poder de estos gobiernos progresistas? Mira, es un tema clave y este 2017 podemos repetir o imaginar repetir el 2005 de Mar del Plata. ¿Tú te acuerdas el no al ALCA? La gran movilización que vivimos junto a ella. Es una movilización continental y fue una campaña que acumuló en todo el continente, desde Estados Unidos al extremo sur de América Latina y el Caribe. Argentina pidió el año pasado ser sede de la 11ª ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Y la Argentina ha sido designada para coordinar el grupo de los 20 durante el 2018. O sea que en Argentina vamos a tener en diciembre, del 10 al 13 de diciembre, y el 10 asume el nuevo Parlamento argentino, del 10 al 13 va a discutir la 11ª ministerial de la OMC. Tarea: liberalización de la economía. Se vende como una reunión a favor de los pequeños empresarios, de los pequeños negocios, y el tema es el e-commerce, el comercio electrónico, que es la gran novedad del sistema capitalista contemporáneo. Es la liberalización de la economía a favor de las grandes transnacionales de la tecnología estadounidense, europea, japonesas. Y nosotros estamos gestando una campaña popular inmensa. Queremos que desembarquen en la Argentina las redes de movimientos populares de América Latina y del mundo que luchan contra el Fondo Monetario, contra el Banco Mundial, contra la Organización Mundial de Comercio. Ahí estamos intentando organizar una reunión de trabajadores, convocando al Encuentro Sindical Nuestra América, a la Federación Sindical Mundial, para que haya una respuesta de trabajadores en primer lugar, pero de movimiento popular en toda su diversidad. Mira, una de las novedades, Randy, en la Argentina es el movimiento de mujeres. Hace 3 años que las movilizaciones de mujeres son las más importantes que hay en la Argentina. Hace muchos años, contra la dictadura, sobresalían los movimientos de derechos humanos. Históricamente en la Argentina el movimiento obrero ha sido un movimiento de mucha fuerza. Y hoy el movimiento de mujeres da la nota. Con lo cual, si nosotros podemos lograr en diciembre de este año una gran movilización contra la estrategia principal de los capitales transnacionales y de las organizaciones supranacionales, va a ser un acontecimiento que trasciende a la Argentina. Y así como recién Hugo Moldis señalaba de que la lucha es integral, es por Venezuela, es por Bolivia, es por México, es por Argentina, tenemos en diciembre de este año la posibilidad de confluir los movimientos populares del continente y del mundo para decirle no a la Organización Mundial de Comercio. Y prepararnos para una batalla de todo el año 2018, porque en noviembre va a desembarcar Trump, Merkel, por poner 2 nombres emblemáticos, van a desembarcar en la Argentina, y el G20, lo hemos tratado en esta mesa redonda varias veces, se autoasumió como el ámbito de resolución de la crisis mundial en el 2008. Y eso es lo más antidemocrático que hay. Uno siempre pregunta por qué está Brasil, México y Argentina en ese G20 y no Cuba, Haití y Bolivia, por mencionar 3 países de América Latina y el Caribe que merecerían estar discutiendo ahí en el G20. Yo creo, y coincido con Darío absolutamente, muchas veces se insiste en el neoliberalismo y su triunfo ideológico en el individualismo. Pero yo creo que no han podido romper con la solidaridad y la construcción de una acumulación de poder popular que hoy existe en las comunas en Venezuela, por ejemplo. Porque creo que una de las cosas que a pesar de, por ejemplo, de la victoria de Macri en Argentina, no han podido echar atrás es ese sentimiento de que las masas pueden tener cambios, de que hay conquistas sociales que hay que defender pese a ese avance del pensamiento neoliberal otra vez en el continente. Mira, en muchos análisis en la Argentina se dice que es una derecha inteligente, la de Argentina. Y yo me animo a decir es una derecha que quiere avanzar ideológicamente con todo, pero sabe que la realidad no le da. Por ejemplo, hubo un intento de perdón a los genocidas y se planteó el 2 por 1.
O sea, cumplen... un año y se le conmutan como si fueran 2 años. Y hubo una movilización popular de la noche a la mañana inmensa. Son cientos de miles de personas en la calle y tuvieron que ir para atrás. O sea que eso demuestra el caso argentino, pero yo diría que América Latina, con la solidaridad por estos últimos acontecimientos, demuestra que lo social solidario está vigente y esa es la esperanza, la expectativa. Nosotros le agregábamos en el debate, en el encuentro, que hay que recuperar al Che en el gran debate que el Che planteó por la transición del capitalismo al socialismo. Yo te diría, basta de parches. Este es un momento para levantar con fuerza las banderas de la revolución. Además estamos en Cuba y la bandera de la revolución es lo que define la perspectiva de desarrollo en Cuba y es la única expectativa posible para América Latina. Lo recuperamos a Mariátegui y Mariátegui decía, bueno, América Latina tiene que pensar que su perspectiva, el mito, es la revolución socialista. Ni calco ni copia. Ni calco ni copia, pero un objetivo, la revolución socialista. Basta de parches, hay que avanzar con profundidad. Y en ese camino, Darío, usted y los colegas que son parte de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, ¿cómo desde la academia, desde el pensamiento, desde la intelectualidad, podemos también contribuir a este debate latinoamericano, a esta búsqueda de romper ese frágil equilibrio y llevar a que las fuerzas progresistas prevalezcan en esta región del mundo? Bueno, yo creo que tenemos un desafío muy grande en el sentido de tener que desmontar día a día lo que se va construyendo a través de los medios. En Cuba tenemos un margen muy amplio en términos de la pluralidad y de la confrontación y de la polémica. Pero para quienes vivimos en el mundo del capitalismo estamos enfrentados permanentemente a falsos positivos, construidos a cada minuto. Voy a tirar un ejemplo, si me permite, porque quiero decirlo, en un medio que no voy a decir su nombre, pero que transmite en lengua inglesa y para América Latina en castellano, un poderoso medio acaba de decir el lunes pasado, en un programa de mucho rating, que los restos del Che que descansan en Santa Clara no son los restos del Che. Bueno, si uno tiene que estar desmontando todos los días, entonces yo creo que eso hay que considerarlo. Y si se trata de contribuir, yo creo que hay que entrar en ese debate. Y sabemos que estamos remando todos los días a contracorriente. Y tenemos que estar defendiendo lo obtenido y además tratando de que eso no involucione. El caso de Venezuela es un caso que nos preocupa muchísimo, porque en Venezuela ya se han experimentado prácticamente todas las estrategias que son capaces de experimentar para involucionar un proceso de cambio, un proceso revolucionario. Todo el andamiaje de guerra no convencional o de guerra de cuarta generación, como le llaman unos u otros, se han aplicado contra Venezuela. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que viene después de un golpe, después de aquellos aciagos días del 11 y 12 de abril del 2002, de todo el proceso de desestabilización que aplicaron contra el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende, hoy profundizado, doblegado, mucho más sofisticado? ¿Qué queda después? Digo lo que queda después no solo pensando en una derecha que no ha sabido articular este relativo avance, pero pensando fundamentalmente en lo que se construye como falsos positivos sobre la revolución bolivariana. Ese me parece que es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta hoy día. Claro, si uno mira la balanza de fuerza, esa derecha que tiene una tarea hoy día de tumbar a Maduro no ha logrado su objetivo. La constituyente ha avanzado por medios políticos y eso significa ha sido un suceso político, sin duda. Una acumulación espectacular de fuerzas sociales y políticas, ¿no? Entonces, viene ahora la contienda de fin de semana, las elecciones regionales del 15 de octubre, que será una contienda difícil, complicada, pero que va a demostrar también la reconsolidación, pudiéramos decir, del proceso bolivariano en Venezuela. Va a mostrar un avance, seguramente se va a reflejar lo que se ha logrado con el enorme triunfo de haber podido realizar una constituyente. Eso me parece que es una bandera extraordinariamente potente porque acumuló fuerzas, porque la relación cívico-militar jugó su papel en un momento en que había que defender la revolución y también se movilizaron las fuerzas capaces de defender lo que se ha conquistado. Entonces ahora toca ver justamente en una confrontación electoral la traducción
de eso que se ha logrado acumular en este momento. Y me parece que eso es extraordinariamente importante, porque ni siquiera la OEA ha podido abrir un espacio, generar una fisura consistente como para que avanzara por ese conducto las pretensiones contrarrevolucionarias. Pero hay que estar atento. Y sobre todo porque en ese frágil equilibrio del que hablaba Hugo, hay que decir que de todas formas, pese a todas esas campañas, pese a todos los planes, han sido mayoritarios los triunfos de la izquierda y de los movimientos progresistas en esas elecciones. Solo el caso argentino fue derrotado por la vía electoral, los otros han tenido que ser por golpes de Estado o por golpes judiciales y parlamentarios. Así es, exactamente. Es decir, la izquierda solo ha salido imponiendo a todos, izquierda a todos, ¿sí? Gobiernos más radicales que uno que otro, en fin, solo se ha perdido electoralmente en la Argentina. En los demás ha sido mediante los golpes de nuevo tipo. Y yo creo que coincido con Julio. Es decir, la respuesta es, cuando tú dices no medias tintas, la respuesta es la que hemos visto en Venezuela, ¿sí? Es en el sentido de patear el tablero. Y patear el tablero va a depender mucho de la realidad específica de cada país. Pero el concepto general creo que es patear el tablero, desarrollar la lucha política de masas y librar a fondo la batalla de las ideas a través de los métodos convencionales, porque no hay que olvidarse del trabajo cuerpo a cuerpo, militante a militante, ciudadano a ciudadano, pero también librar la batalla en los medios, en las redes. Y tú, Randy, has estado en Bolivia, en el seminario a propósito de lo mediático como campo de batalla, y creo que se trata precisamente de llevar adelante todo lo que, por ejemplo, se recomendó en este encuentro en Bolivia y con las conversaciones con el propio presidente Evo Morales. Hay mucho por hacer todavía en ese camino. Pero decía Santiago al principio de nuestra mesa redonda que para Cuba discutir de todos estos temas no puede ser ajeno. No estamos ajenos a la realidad de ese frágil equilibrio de fuerzas porque influye en la revolución cubana lo que suceda en América Latina. ¿Cómo entonces desde Cuba también seguir pensando en el avance de las fuerzas progresistas de la región, en enfrentar estos desafíos que tenemos como nación y como región? Randy, antes de hablar propiamente, déjame hacer un comentario. Yo creo que si analizamos históricamente, hemos estado peor. A inicio de los 60, a inicio de los 90, el triunfo del neoliberalismo. Hoy estamos, Cuba sola en los 60. Entonces, hoy estamos realmente en una situación donde hay serios problemas, pero la derecha no tiene solución. ¿Qué solución le están ofreciendo a los pueblos de América Latina? Regresar al neoliberalismo. Además, tienen enfrente a Trump, que los estamos bombardeando en muchos casos desde el punto de vista de no aceptar cuestiones de las relaciones de Estados Unidos con los países de América Latina. Hay una acumulación de fuerza. Los pueblos han aprendido. Hay países que tienen el poder, como Cuba, como el caso de Venezuela, no solo el gobierno, el poder también. Y yo creo que precisamente en el debate que hemos tenido en la conferencia, los compañeros latinoamericanos han planteado el ejemplo de Cuba. Lo que Cuba ha hecho, lo que podemos seguir haciendo, es parte, digamos, de todo el debate interno que tenemos, porque precisamente este socialismo próspero y sostenible es un ejemplo a seguir. El tema de la unidad es fundamental, Randy. Darío mencionaba lo que ha pasado en Puerto Rico, lo que ha pasado en México y lo que ha pasado en Cuba con Irma. Es decir, el sentimiento ese nacional, el sentimiento de la fraternidad, el sentimiento finalmente que te da el socialismo. Es un elemento básico para entender la fuerza del modelo cubano. Y claro que tenemos muchos desafíos, pero también tenemos oportunidades. Es decir, Estados Unidos no es solo el que está en el mundo. Hay otros actores de poder. Están los países, está China, está Rusia, están los países de la Unión Europea, está desarrollándose el turismo. Es decir, hemos renegociado la deuda. Es decir, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político hay opciones. Además, hemos estado en peores situaciones y hemos salido. Yo creo que en la proyección, en el mediano y largo plazo, nuestro país está abocado, claro, a hacer cambios internos a la medida de nuestros designios, nuestros intereses, nuestra voluntad, pero el tema de la unidad es clave. El tema del mantenimiento del poder, como ha sido en los debates que hemos tenido, es fundamental. Y la manera en que debemos encarar los desafíos que tenemos. Claro que son los desafíos parecidos a los de América Latina. El mundo está en crisis. Claro que tenemos ahí enfrente a un presidente impresentable, un presidente además súper agresivo, que hay que ver cómo lo manejamos.
pero manejamos, ¿te acuerdas de aquel proyecto de Bush? Los planes aquellos, el plan para Cuba. Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, que ellos tenían ya casi un presidente para Cuba que andaba dando vueltas por el mundo. De eso nadie habla. Procónsul. Un procónsul. Y la embajada americana aquí ponía sus cartelitos y todo eso. Lo que quiero decir es que tenemos experiencia acumulada en el enfrentamiento y tenemos posibilidades. No quiere decir que no tengamos desafíos, no quiere decir que no tengamos problemas, pero un poco este debate desde varias perspectivas, anunciando los problemas que tenemos en común, nos han enriquecido todo. Nos han enriquecido desde el punto de vista de los análisis teóricos que hay que hacer y hay que seguir haciendo, y también desde los análisis políticos. Bueno, ese es parte de la dinámica que se está viviendo ahora en La Habana hasta mañana en este evento de estudios estratégicos convocados por el Centro de Investigaciones de Política Internacional de nuestro país y que ha involucrado a decenas de intelectuales, estudiosos, pensadores de más de 25 países del mundo. América Latina, por supuesto, como centro también de la mirada en esta importante reunión de La Habana. Yo le agradezco muchísimo a ustedes haber compartido esta hora de programa para hablar, acercarnos a las realidades de nuestro continente y, por supuesto, los invito en otra ocasión que estén por La Habana también para que nos acompañen. Nos despedimos con nuestras imágenes del día, recordando que hoy, precisamente, América Latina celebra el Día de la Resistencia Indígena. A nuestros indígenas, a nuestros pueblos originarios, las imágenes del día de nuestra mesa redonda de hoy. Muy buenas noches.